A lo largo de la historia, las historias de la Biblia han inspirado a innumerables creyentes, han dado forma a culturas y han guiado decisiones morales. Sin embargo, ¿qué sucede cuando se malinterpreta una historia tan familiar y citada con tanta frecuencia? La Biblia, rica en sabiduría y con múltiples significados, a menudo esconde verdades profundas debajo de la superficie. Estas verdades pueden perderse si confiamos únicamente en la tradición o en interpretaciones superficiales. Considere la historia de David y Goliat, una historia de valentía y fe, a menudo contada como una simple victoria del desvalido. Pero ¿qué pasaría si esta historia encierra un mensaje más profundo, uno que trasciende el coraje y la fuerza? ¿Qué pasa si hemos malinterpretado su verdadero significado durante siglos? Hoy desentrañamos una de esas historias bíblicas, un relato que a menudo los cristianos interpretan mal. Prepárese para cuestionar lo que sabe y descubrir una verdad que podría cambiar su forma de ver las Escrituras para siempre. La historia de Jonás y la ballena es una de las narraciones más conocidas de la Biblia. Sus vívidas imágenes, mares tormentosos, un profeta que huye de Dios y el misterioso gran pez que se lo traga entero, capturan la imaginación y siguen siendo un elemento básico en sermones, cuentos para niños y enseñanzas morales. A primera vista, la historia parece sencilla, una advertencia sobre la desobediencia y la redención. Jonás desafía el mandato de Dios de predicar en Nínive, intenta escapar de su presencia y se encuentra con la intervención divina que lo obliga a enfrentar su llamado. Pero ¿qué pasa si esto es solo la superficie de la narrativa? ¿Qué pasa si hay una verdad más profunda escondida entre los pliegues de esta antigua historia? Para entender la historia de Jonás, primero hay que considerar sus peculiaridades. Jonás no es un profeta típico. A diferencia de otros llamados por Dios para entregar mensajes de advertencia o esperanza, la respuesta de Jonás a la comisión de Dios es el desafío. No discute con Dios, como lo hizo Moisés, ni expresa dudas sobre sus propias habilidades como Gedeón. En cambio, Jonás huye. Esta huida, lejos de ser un acto de miedo o incertidumbre, es deliberada. Jonás conoce el carácter de Dios, Él es misericordioso, compasivo y perdonador, y es precisamente esta misericordia la que Jonás busca evitar. La historia comienza con el mandato de Dios: ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás 1:2. Nínive, la capital de Asiria, era una ciudad famosa por su brutalidad y pecaminosidad. Para Jonás, este mandato no fue solo un llamado a predicar el arrepentimiento, sino un desafío a confrontar los prejuicios más profundos de su corazón. La renuencia de Jonás a obedecer no se debía al miedo al fracaso o a la dificultad de la tarea, sino a su falta de voluntad para ver la misericordia de Dios extendida hacia un pueblo que despreciaba. El intento de Jonás de huir de la presencia del Señor, Jonás 1:3, prepara el escenario para una serie de acontecimientos que son tan dramáticos como simbólicos. Al abordar un barco con destino a Tarsis, Jonás busca poner la mayor distancia posible entre él y Nínive. Pero como declara el salmista, ¿a dónde me apartaré de tu espíritu? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Salmo 139, 7. La huida de Jonás es inútil y su desobediencia desencadena una respuesta divina. Una violenta tormenta amenaza con destruir el barco, lo que lleva a los marineros a echar suertes, lo que revela que Jonás es la causa de su peligro. Es aquí donde la historia da un giro misterioso. Jonás no pide perdón ni se ofrece a orar por liberación. En cambio,
ordena a los marineros que lo arrojen por la borda, declarando que la tormenta es el resultado de su rebelión contra Dios. Este momento es a la vez desconcertante y profundo. La disposición de Jonás a sacrificarse sugiere un nivel de responsabilidad y comprensión de la justicia de Dios. Sin embargo, sus acciones también revelan una tenaz resistencia al arrepentimiento. En lugar de volverse a Dios y aceptar su misión, Jonás opta por sumergirse en las profundidades del mar. Lo que sigue es uno de los episodios más enigmáticos de las Escrituras. Jonás es tragado por un gran pez designado por Dios, donde permanece 3 días y 3 noches. Este evento, a menudo representado como un castigo, conlleva un significado simbólico más profundo. En el vientre del pez, Jonás experimenta una forma de muerte y resurrección, un periodo de aislamiento y reflexión que finalmente conduce a la transformación. Su oración desde el interior del pez es a la vez un grito de ayuda y una declaración de la soberanía de Dios. Cuando mi vida decaía, me acordé de ti, Señor, y mi oración se elevó hacia ti, hasta tu santo templo. Jonás 2:7. El pez no es simplemente un recipiente de liberación sino una manifestación de la gracia de Dios. Es una segunda oportunidad, una oportunidad para que Jonás enfrente su desobediencia y se realinee con el propósito de Dios. Sin embargo, incluso después de su liberación y su eventual viaje a Nínive, el corazón de Jonás sigue en conflicto. La narración deja a los lectores con una sensación de falta de plenitud, una pregunta persistente sobre la verdadera lección de la historia de Jonás. Lo que hace que la historia de Jonás sea tan intrigante es su negativa a ajustarse a las expectativas. No es una simple historia de arrepentimiento y obediencia, sino una exploración compleja de la naturaleza humana, la misericordia divina y la tensión entre justicia y gracia. Las acciones y actitudes de Jonás nos desafían a reflexionar sobre nuestras propias respuestas al llamado de Dios. ¿Con qué frecuencia nosotros, como Jonás, nos resistimos a sus planes porque entran en conflicto con nuestros deseos o prejuicios? ¿Con qué frecuencia no logramos ver el panorama más amplio y nos centramos en nuestra propia comodidad o sentido de justicia? La historia de Jonás y la ballena nos invita a mirar más allá de la superficie, a profundizar en los misterios del carácter de Dios y sus caminos. Es un cuento que desafía la interpretación fácil, animándonos a luchar con su significado y a confrontar las verdades incómodas que revela sobre nosotros mismos. El viaje de Jonás no se trata solo de la desobediencia de un profeta, se trata de la lucha humana por alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios. Por abrazar su misericordia incluso cuando desafía nuestra comprensión de la justicia. Al revisar esta historia familiar, recordamos la importancia de buscar un significado más profundo en las Escrituras. La Biblia no es simplemente una colección de lecciones morales, sino una palabra viva, rica en capas de verdad que esperan ser descubiertas. La historia de Jonás, tan a menudo simplificada en su narración, contiene un mensaje profundo para aquellos que estén dispuestos a explorar sus profundidades. Es una historia que continúa hablándole a los creyentes hoy, llamándonos a examinar nuestros corazones, a confiar en los propósitos de Dios y a abrazar el misterio de su gracia. Para descubrir las verdades más profundas de la historia de Jonás, primero debemos retroceder al mundo antiguo y sumergirnos en el contexto cultural e histórico de Nínive. Esta ciudad no era una ciudad cualquiera, era el corazón del imperio asirio, una civilización famosa por su ferocidad y crueldad.
La reputación de Asiria no se basó en meros rumores sino en relatos escalofriantes de sus conquistas y el terror que desató sobre sus enemigos, incluido Israel. El mismo nombre Nínive evocaba miedo, odio y angustia en los corazones del pueblo de Jonás. Los asirios eran maestros tácticos en la guerra, pero sus métodos eran brutales. A menudo emplearon la guerra psicológica, asegurándose de que las historias de sus atrocidades los precedieran. Ciudades enteras se rendirían ante la mera mención de que se acercaba un ejército asirio. Para los israelitas, Asiria representaba no solo un enemigo sino una amenaza existencial, un símbolo de todo lo que buscaba destruirlos. En este contexto, la renuencia de Jonás a predicar en Nínive adquiere una nueva dimensión. Su desobediencia no nació de la cobardía sino de un resentimiento profundamente arraigado, una amargura alimentada por generaciones de sufrimiento. Cuando Dios le ordenó a Jonás que fuera a Nínive, la tarea no era simplemente entregar un mensaje, era confrontar el núcleo mismo de su ser, enfrentar sus prejuicios y rencores personales de frente. La huida de Jonás a Tarsis no fue un acto de miedo, fue una rebelión deliberada. Sabía quién era Dios. Él entendió su carácter íntimamente. Como el propio Jonás confesaría más tarde, Dios fue clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor, Jonás 4:2. Y este era precisamente el problema. La resistencia de Jonás tenía sus raíces en una paradoja. Era un profeta de Dios, con la tarea de compartir el mensaje de Dios, pero no podía reconciliar la misericordia ilimitada de Dios con su propio sentido de justicia. La idea de que los asirios, los crueles opresores de Israel, pudieran recibir perdón era impensable para él. Temía la misericordia de Dios, no su ira. Jonás sabía que si Nínive se arrepentía, Dios se arrepentiría, y esa perspectiva era intolerable. La idea de ver a sus enemigos perdonados y redimidos era una carga que Jonás no podía soportar. Esto nos lleva a la capa oculta de la historia de Jonás, una capa que revela no solo las luchas del profeta sino las luchas de cada corazón humano. El viaje de Jonás no se trata simplemente de desobediencia, se trata de la tensión entre la misericordia divina y el prejuicio humano. Es un espejo que refleja nuestras propias tendencias a guardar rencores, a aferrarnos a la amargura y a resistir el llamado de Dios cuando desafía nuestro sentido de justicia. ¿Con qué frecuencia nosotros, como Jonás, nos encontramos luchando con la noción de que el amor de Dios se extiende incluso a aquellos que consideramos indignos? La historia nos invita a enfrentar una pregunta difícil. ¿Cómo reaccionamos cuando los planes de Dios entran en conflicto con nuestros propios deseos? La huida de Jonás es una vívida ilustración de este conflicto. Preferiría huir a los confines de la tierra antes que enfrentar la posibilidad del arrepentimiento de Nínive. Su viaje a Tarsis no fue solo un escape físico sino un rechazo simbólico de la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿cómo nos recuerda el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? El intento de Jonás de dejar atrás a Dios estuvo condenado al fracaso desde el principio, porque los propósitos de Dios no pueden ser frustrados. El desafío de Jonás expone las complejidades del corazón humano. Es fácil juzgarlo por sus acciones, etiquetarlo de testarudo o infiel. Pero si somos honestos con nosotros mismos, veremos destellos de Jonás en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos resistido el llamado de Dios porque nos pedía demasiado? ¿Cuántas veces hemos dejado que nuestros prejuicios y agravios personales nublen nuestra comprensión de su voluntad?
La historia de Jonás nos obliga a examinar estas preguntas y a lidiar con las verdades incómodas que revelan. El misterio de la misericordia de Dios está en el centro de esta narrativa. Es una misericordia que desafía la lógica humana, que llega a los que no la merecen y extiende la gracia donde el juicio parece más apropiado. Para Jonás, esta misericordia no fue una fuente de consuelo sino un desafío. Lo obligó a confrontar su propia perspectiva limitada y a reconocer que los caminos de Dios son más elevados que los nuestros. Isaías 55, 8-9. Es un tema que resuena a lo largo de las Escrituras y nos recuerda que el amor de Dios no está limitado por fronteras humanas. El lugar de Nínive en la historia es igualmente significativo. Era una ciudad sumida en el pecado, pero no estaba fuera del alcance de Dios. El mandato de predicar en Nínive es un testimonio del deseo de Dios de arrepentimiento y restauración, incluso para aquellos que parecen irredimibles. La desgana de Jonás subraya la profundidad de esta verdad, destacando la brecha entre el juicio humano y la compasión divina. Mientras Jonás veía a Nínive como un símbolo de opresión y maldad, Dios la veía como una ciudad llena de gente que podía salvarse. Esta tensión entre la perspectiva de Jonás y el propósito de Dios crea una narrativa que es a la vez profunda y desafiante. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué hacemos cuando los planes de Dios no se alinean con los nuestros? ¿Cómo respondemos cuando su misericordia se extiende a aquellos que consideramos indignos? Estas preguntas no tienen respuesta fácil, pero son fundamentales para la capa oculta de la historia. La historia de Jonás nos invita a mirar más allá de la superficie y explorar las complejidades de nuestra relación con Dios. Nos desafía a dejar de lado nuestros propios prejuicios y abrazar el misterio de su gracia. Al hacerlo, revela una verdad que es a la vez humillante y liberadora, que el amor de Dios no conoce límites, que su misericordia está disponible para todos y que sus propósitos son siempre mayores de lo que podemos comprender. La esencia de la historia de Jonás reside en la tormenta no del mar sino de su alma. Es una tormenta que azota silenciosamente, escondida bajo la superficie de la narrativa, pero su presencia impulsa el corazón mismo de la historia. Esta tormenta es la lucha de Jonás por reconciliar la naturaleza de la misericordia de Dios con los juicios endurecidos de su propio corazón. Los acontecimientos que rodearon el arrepentimiento de Nínive, acontecimientos que deberían inspirar asombro y gratitud, se convierten en el telón de fondo de la ira y la confusión de Jonás, revelando una tensión que resuena profundamente con la condición humana. Cuando la ciudad de Nínive, infame por su maldad, se aparta de sus malos caminos y se arrepiente, Dios muestra misericordia y salva al pueblo de la destrucción. Lo que sigue es una de las reacciones más inesperadas en las Escrituras. Jonás está enojado, no con Nínive sino con Dios. Su ira se derrama en palabras que ponen al descubierto su lucha. Sabía que eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor, un Dios que se apacigua para no enviar calamidades. Jonás 4:2. Esta declaración, aunque veraz, está cargada de amargura, porque Jonás ve en la misericordia de Dios un conflicto con su propio sentido de justicia. La lucha de Jonás no es simplemente con las circunstancias sino con el carácter de Dios mismo. Las mismas cualidades de Dios en las que alguna vez confió Jonás, su gracia, compasión y paciencia, ahora se sienten como una afrenta a la comprensión que Jonás tenía de la justicia. Esta tensión no es exclusiva de Jonás, es una lucha que todo creyente enfrenta en algún momento.
Es la disonancia entre la misericordia divina y el juicio humano, entre el amor infinito de Dios y nuestra capacidad finita de perdonar. En el centro de la ira de Jonás se encuentra una pregunta no formulada: ¿cómo puede un Dios de justicia ser también un Dios de misericordia? Para Jonás, el arrepentimiento de Nínive no borra su historia de violencia y pecado. Después de todo, los asirios eran enemigos de Israel, opresores que habían infligido sufrimientos inimaginables. A los ojos de Jonás, merecían juicio, no perdón. Sin embargo, la respuesta de Dios al arrepentimiento de Nínive revela una verdad que a Jonás le cuesta aceptar: la misericordia de Dios no depende de la dignidad humana sino de su amor ilimitado. Esta lucha dentro de Jonás refleja un problema más profundo: la tendencia humana a desear misericordia para nosotros mismos mientras exigimos justicia para los demás. Jonás, como muchos de nosotros, se apresura a abrazar la gracia de Dios cuando le beneficia, pero se muestra reacio a extender esa misma gracia a aquellos que considera indignos. Esta dualidad revela la condición del corazón humano, un corazón que a menudo se resiste a la inclusión radical del amor de Dios. La misteriosa belleza de la historia de Jonás reside en su capacidad de ser un espejo para el alma del lector. Nos obliga a hacer preguntas difíciles sobre nuestra propia capacidad de perdón y nuestra voluntad de alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios. ¿Con qué frecuencia nosotros, como Jonás, nos encontramos en desacuerdo con los planes de Dios porque desafían nuestros prejuicios o confrontan nuestro sentido de justicia? ¿Con qué frecuencia resistimos su llamado a extender misericordia porque requiere que renunciemos a los rencores y juicios que guardamos con tanta fuerza? La ira de Jonás no es simplemente una reacción emocional, es una ventana a su visión del mundo. Considera la justicia como retributiva, un sistema de castigo y recompensa basado en los hechos. Pero la justicia de Dios es restauradora y apunta a la reconciliación y la curación. Esta diferencia fundamental entre la justicia humana y la divina está en el centro de la lucha de Jonás. Es una tensión que nos obliga a examinar nuestras propias percepciones de la justicia y a considerar cómo se alinean, o no se alinean, con el corazón de Dios. La historia adquiere un significado aún más profundo cuando consideramos el papel de Jonás como profeta. Los profetas están llamados a ser vehículos del mensaje de Dios, pero Jonás se resiste a ese papel, no por miedo sino por desafío. No está dispuesto a ser un instrumento de misericordia para aquellos que considera indignos. Esta resistencia revela la complejidad del carácter de Jonás y, por extensión, la complejidad de nuestro propio corazón. Es un recordatorio de que incluso aquellos llamados por Dios no son inmunes a las luchas del orgullo, los prejuicios y la superioridad moral. La lucha de Jonás también resalta la naturaleza misteriosa de los planes de Dios. Desde una perspectiva humana, el arrepentimiento de Nínive y la misericordia de Dios pueden parecer injustos o incluso incomprensibles. Sin embargo, las Escrituras enfatizan repetidamente que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Isaías 55, 8-9. La historia de Jonás nos invita a confiar en el misterio de la sabiduría de Dios, incluso cuando desafía nuestro entendimiento. El carácter abierto de la narrativa se suma a su calidad enigmática. La ira de Jonás sigue sin resolverse, y la historia concluye con la pregunta retórica de Dios: ¿no debería preocuparme por la gran ciudad de Nínive, en la que hay más de 120,000 personas que no pueden distinguir su mano derecha de su izquierda, y también muchos animales? Jonás 4:11.
Esta pregunta no es solo para Jonás sino para el lector. Nos obliga a luchar con las implicaciones de la misericordia de Dios y a enfrentar las limitaciones de nuestra propia compasión. La lucha interna de Jonás no es simplemente un conflicto individual, es universal. Habla de la tensión entre el juicio y la gracia, entre el deseo de retribución y el llamado al perdón. Nos desafía a dejar de lado nuestros propios prejuicios y abrazar el poder transformador del amor de Dios, un amor que es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor, Jonás 4:2. Al reflexionar sobre la historia de Jonás, recordamos que la lucha interna no es una señal de debilidad sino una oportunidad de crecimiento. Es en la lucha con la voluntad de Dios que nuestra fe se profundiza y nuestro corazón se refina. El viaje de Jonás, aunque marcado por la resistencia y la ira, en última instancia apunta a la misericordia ilimitada de Dios, una misericordia que nos invita a deponer nuestros juicios y confiar en su plan mayor. Al final, el corazón de la historia de Jonás no reside en los acontecimientos que se desarrollan a su alrededor sino en la transformación que Dios busca obrar en él. Es una historia que nos llama a examinar nuestro propio corazón, a confrontar los prejuicios que nos obstaculizan y a abrazar una misericordia que trasciende la comprensión humana. La lucha de Jonás es nuestra lucha, y su historia es un recordatorio eterno de la naturaleza profunda y misteriosa del amor de Dios. La historia de Jonás, aunque antigua, resuena con fuerza en las vidas de los creyentes modernos y presenta una lección que es atemporal y profundamente relevante. Es un espejo colocado en el corazón de la fe cristiana, que nos pide que examinemos la coherencia entre lo que profesamos y cómo vivimos. En un mundo fracturado por divisiones, políticas, sociales y culturales, la renuencia de Jonás a extender la misericordia de Dios nos desafía a enfrentar los muros que construimos dentro de nuestros propios corazones. Estos muros, a menudo fortificados por prejuicios, miedo y orgullo, oscurecen el amor ilimitado de Dios que no conoce fronteras. La narrativa de Jonás trasciende su contexto histórico y habla directamente de las tensiones del mundo moderno. Vivimos en una época en la que se magnifican las diferencias y se trazan líneas marcadas entre nosotros y ellos. La resistencia de Jonás a compartir el mensaje de Dios con el pueblo de Nínive sirve como advertencia, revelando los peligros de permitir que los agravios personales y los prejuicios culturales nublen nuestra comprensión del amor universal de Dios. Nínive, para Jonás, no era solo una ciudad, era un símbolo de todo lo que despreciaba, una representación de un pueblo que consideraba indigno de redención. Esta perspectiva resuena con las luchas que enfrentan muchos cristianos hoy en día al extender la gracia a aquellos que parecen diferentes o incluso hostiles. Los cristianos a menudo proclaman el mensaje de la gracia, cantando su dulzura y predicando su poder transformador. Sin embargo, ¿con qué frecuencia flaqueamos cuando somos llamados a encarnar esa misma gracia hacia los demás? La historia de Jonás nos invita a un espacio de autorreflexión, instándonos a examinar la desconexión que puede existir entre nuestras palabras y nuestras acciones. Plantea una pregunta penetrante: ¿estamos realmente viviendo el mensaje de amor y perdón que Jesús enseñó? Considere las enseñanzas centrales de Cristo, su mandato de amar no solo a nuestro prójimo sino también a nuestros enemigos, Mateo 5:44. Este llamado radical al amor va más allá de la mera tolerancia, exige una voluntad de sacrificio para ver a los demás a través del lente de la misericordia de Dios. La renuencia de Jonás a extender este amor a Nínive expone una lucha que le resulta demasiado familiar. ¿Con qué frecuencia nosotros, como Jonás,
Nos encontramos reteniendo el perdón o la compasión porque los sentimos inmerecidos. ¿Con qué frecuencia resistimos el llamado de Dios a extender su amor a aquellos que desafían nuestro consuelo o amenazan nuestro sentido de justicia? La lección para los creyentes modernos radica en la comprensión de que el amor de Dios no es selectivo. No se ajusta a categorías ni prejuicios humanos. La historia de Jonás nos recuerda que la misericordia de Dios es tan vasta como su creación y se extiende a todas las personas, independientemente de su pasado o su estatus. Esta verdad es a la vez reconfortante y desafiante. Nos consuela saber que nosotros también somos destinatarios de esta misericordia ilimitada, pero nos desafía a extender esa misma misericordia a los demás, incluso cuando parezca contradictorio. La lucha de Jonás por aceptar la misericordia de Dios para Nínive es un reflejo de la tensión que enfrentan muchos cristianos cuando se enfrentan a la inclusividad del amor de Dios. Es un amor que desmantela barreras, que supera las divisiones y que busca la redención de todos. Este amor es el fundamento del Evangelio, la buena noticia de que Cristo vino a reconciliar al mundo con Dios. Sin embargo, vivir este Evangelio requiere más que un consentimiento intelectual, exige acción. Requiere que los creyentes entren en espacios incómodos donde la gracia debe extenderse a aquellos a quienes nos resulta difícil amar. En el panorama polarizado del mundo actual, la relevancia de la historia de Jonás es sorprendente. Habla de las divisiones que impregnan la sociedad y desafía a los creyentes a ser agentes de reconciliación. El llamado a extender la misericordia de Dios no se limita a las relaciones personales, se extiende a cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. ¿Estamos dispuestos a pronunciar palabras de gracia en una cultura que se nutre del juicio? ¿Estamos dispuestos a superar las divisiones y buscar la comprensión, incluso cuando nos resulta más fácil retirarnos a la seguridad de nuestras propias perspectivas? La ira de Jonás por la misericordia de Dios hacia Nínive sirve como recordatorio de que los planes de Dios a menudo desafían la lógica humana. Sus caminos son más altos que los nuestros, y su amor sobrepasa nuestra comprensión. Isaías 55, 8-9. Esta verdad puede resultar inquietante, especialmente cuando confronta prejuicios profundamente arraigados o desafía nuestro sentido de justicia. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de malestar cuando se produce el crecimiento. La historia de Jonás nos llama a renunciar a nuestra comprensión limitada y a confiar en la naturaleza expansiva del amor de Dios. El desafío para los creyentes modernos no es solo reconocer esta verdad sino vivirla. Esto significa aceptar lo incómodo, entrar en espacios donde más se necesita la gracia y estar dispuesto a perdonar incluso cuando parezca inmerecido. Significa reflejar el corazón de Cristo, quien, colgado en la cruz, oró por los que lo crucificaron, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este es el amor radical que Jonás luchó por captar, y es el mismo amor que los creyentes están llamados a encarnar hoy. La historia de Jonás también resalta la importancia de la autoconciencia en nuestro viaje espiritual. Su ira y resistencia tenían su origen en la incapacidad de ver más allá de su propia perspectiva. Para los creyentes modernos, esto sirve como una advertencia, recordándonos que debemos examinar los prejuicios y suposiciones que pueden obstaculizar nuestra capacidad de abrazar plenamente el llamado de Dios. Hay áreas en nuestras vidas donde nosotros, como Jonás, resistimos los planes de Dios porque desafían nuestra comodidad o confrontan nuestros prejuicios. ¿Estamos dispuestos a derribar estas barreras y permitir que Dios transforme nuestros corazones?
La lección para los cristianos de hoy es clara: el Evangelio no es un mensaje para atesorar sino para compartir, incluso con aquellos que parecen más alejados de su alcance. La renuencia de Jonás a compartir el mensaje de Dios con Nínive contrasta marcadamente con el mandato de Cristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 28:19. Este contraste desafía a los creyentes a considerar si están viviendo plenamente esta comisión o si ellos también están ocultando el mensaje de gracia a quienes más lo necesitan. En última instancia, la historia de Jonás es un llamado a la humildad y la obediencia. Nos recuerda que no somos los árbitros de la misericordia de Dios, somos sus mensajeros. Nuestro papel no es determinar quién lo merece sino proclamar fielmente el amor de Dios a todos. Esto requiere la voluntad de dejar de lado nuestros propios juicios y confiar en el plan de Dios, incluso cuando desafíe nuestro entendimiento. A medida que los creyentes modernos reflexionan sobre la historia de Jonás, se les invita a comprender más profundamente lo que significa vivir su fe. Es una invitación a confrontar los prejuicios que pueden obstaculizar su testimonio, a abrazar la naturaleza ilimitada del amor de Dios y a ser agentes de reconciliación en un mundo dividido. El viaje de Jonás, aunque estuvo marcado por resistencia y lucha, en última instancia apunta a un Dios cuya misericordia no conoce límites, una lección que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en la época de Nínive. La conclusión de la historia de Jonás es diferente a la de la mayoría de las narraciones bíblicas. No termina con una resolución triunfante o una moraleja conmovedora, sino con una pregunta divina que flota en el aire, sin respuesta. Dios le pregunta a Jonás: ¿no debería preocuparme por la gran ciudad de Nínive, en la que hay más de 120,000 personas que no pueden distinguir su mano derecha de la izquierda, y también muchos animales? Jonás 4:11. Es una pregunta que resuena más allá de la lucha personal del profeta y atraviesa las épocas para desafiar a sus lectores. ¿Qué significa este final no resuelto? ¿Y por qué el libro nos deja con una pregunta en lugar de una respuesta? Para comprender la profundidad de esta última pregunta, primero debemos considerar su contexto. La ira de Jonás, su frustración con la misericordia de Dios y su incapacidad para reconciliar la compasión divina con la justicia humana lo han llevado a este momento. Ha visto a Nínive, una ciudad impregnada de pecado e infame por su crueldad, alejarse de sus malos caminos. Ha sido testigo de la misericordia de Dios derramada sobre un pueblo que consideraba indigno. Sin embargo, en lugar de regocijarse por su salvación, Jonás es consumido por la ira y la amargura. La yuxtaposición de su resentimiento y la compasión de Dios prepara el escenario para esta última pregunta divina. La naturaleza abierta de la pregunta de Dios es a la vez inquietante y profunda. Deja espacio para la reflexión, obligando al lector a luchar con sus implicaciones. La preocupación de Dios por Nínive, una ciudad de más de 120,000 habitantes que no pueden distinguir su mano derecha de su izquierda, desafía las nociones humanas de equidad y justicia. ¿Qué significa que Dios se preocupe tanto por una ciudad conocida por su violencia y opresión? ¿Y por qué extiende su misericordia a aquellos que, según los estándares humanos, parecen estar más allá de la redención? Este final no resuelto nos obliga a afrontar el misterio del plan de Dios. Sus caminos no son los nuestros, y sus pensamientos no son los nuestros. Isaías 55, 8-9. Si bien a menudo buscamos claridad y conclusión, los propósitos de Dios trascienden la comprensión humana.
La abrupta conclusión de la historia de Jonás nos recuerda que la narración no trata únicamente del viaje de Jonás, sino de la infinita e incomprensible misericordia de Dios. Es una misericordia que desafía la lógica, llega a los que no lo merecen y a los olvidados, y nos invita a confiar en un plan mucho más grande de lo que podemos percibir. La pregunta de Dios también llama la atención sobre su preocupación por toda la creación. La mención de muchos animales en su pregunta retórica no es casual. Destaca un cuidado divino que se extiende más allá de la humanidad y abarca la totalidad de su creación. Este tema está entretejido a lo largo de las Escrituras, donde el amor de Dios por su creación es evidente en su pacto con Noé, su provisión para los gorriones y su declaración de que todo lo que él hizo fue muy bueno. Génesis 1:31. La inclusión de animales en esta pregunta final enfatiza la amplitud de la compasión de Dios, recordándonos que su cuidado no se limita a lo que consideramos importante. El final no resuelto de Jonás refleja la tensión que muchos de nosotros sentimos cuando nos enfrentamos a los misterios del plan de Dios. Anhelamos respuestas, una conclusión clara que una todos los cabos sueltos. Pero la pregunta de Dios a Jonás sirve como recordatorio de que algunos aspectos de su voluntad permanecen fuera de nuestro alcance. No es nuestro papel comprender completamente sino confiar, abrazar la humildad que proviene de reconocer nuestra perspectiva limitada frente a su infinita sabiduría. La pregunta también nos obliga a considerar la naturaleza de la justicia divina. La justicia humana a menudo busca retribución, un equilibrio de balanzas donde las malas acciones se castiguen. Pero la justicia de Dios, como se revela en la historia de Jonás, tiene sus raíces en la misericordia y la restauración. No busca destruir sino redimir, no condenar sino reconciliar. Esta distinción desafía nuestras suposiciones y nos invita a ver el mundo a través del lente de la compasión de Dios. En muchos sentidos, el final no resuelto de la historia de Jonás es su mayor fortaleza. Nos deja con más preguntas que respuestas, invitándonos a un espacio de reflexión y diálogo con Dios. ¿Por qué elige extender su misericordia a Nínive? ¿Qué significa para nosotros encarnar su compasión en nuestras propias vidas? ¿Y cómo respondemos cuando sus planes desafían nuestras expectativas? El misterio del plan de Dios, revelado en Jonás, nos llama a la humildad. Nos recuerda que nuestro entendimiento es finito, que nuestros juicios son limitados y que nuestro papel no es cuestionar sus propósitos sino confiar en su bondad. Esta humildad no es una resignación pasiva sino una rendición activa, una voluntad de dar un paso hacia lo desconocido con fe en que los planes de Dios son siempre para bien. Como lectores de la historia de Jonás, nos encontramos en el mismo lugar que el profeta, reflexionando sobre la pregunta de Dios y luchando con sus implicaciones. La narrativa nos invita a considerar nuestras propias respuestas a su misericordia. ¿Estamos dispuestos a extender gracia a aquellos que desafían nuestro sentido de justicia? ¿Podemos confiar en un plan que trasciende nuestro entendimiento? Y tenemos la humildad de aceptar que los caminos de Dios, aunque misteriosos, siempre están arraigados en el amor. La naturaleza no resuelta del final de Jonás también sirve como un llamado a la acción. Nos desafía a vivir las lecciones de la historia, a encarnar la compasión y la misericordia que Dios demuestra. Es un recordatorio de que nosotros también somos participantes de su plan, llamados a reflejar su amor en un mundo que a menudo parece no merecerlo. La historia de Jonás no trata de un cierre sino de una invitación. Nos invita a adentrarnos en el misterio del plan de Dios, a confiar en su sabiduría y a alinear nuestro corazón con el suyo.
Es una historia que nos deja cuestionando, reflexionando y, en última instancia, creciendo en nuestra comprensión de su amor ilimitado. Y quizás esa sea la mayor lección de todas, que en las preguntas, las tensiones no resueltas y los misterios de su voluntad encontramos la oportunidad de acercarnos más a Él. La historia de Jonás a menudo se cuenta nuevamente como una simple advertencia, una lección de obediencia y sus consecuencias. A primera vista, parece sencillo: Jonás desobedece a Dios, enfrenta la corrección divina, se arrepiente y finalmente cumple su misión. Sin embargo, limitar la narrativa a esta interpretación es pasar por alto la profundidad de su mensaje. La historia de Jonás no se trata simplemente de hacer lo que Dios ordena, es un espejo que refleja las complejidades del corazón humano y la naturaleza misteriosa de la misericordia divina. Debajo de su superficie se encuentra una verdad transformadora, una que llama a los creyentes a alinear sus corazones con los de Dios de maneras que los desafíen y refinen. La mala interpretación a menudo surge del deseo de simplificar, de destilar las intrincadas capas de la palabra de Dios en lecciones manejables. Si bien la obediencia es innegablemente un tema de la historia de Jonás, no es el central. El viaje de Jonás no se trata solo de cumplir una tarea, sino de confrontar la disonancia entre su comprensión de la justicia y la naturaleza ilimitada de la misericordia de Dios. Este mensaje más profundo invita a los creyentes a ir más allá de lo superficial y a abordar las complejidades de la fe. La resistencia de Jonás al mandato de Dios de predicar en Nínive no nace del miedo o la incompetencia, sino de una lucha profundamente arraigada con el carácter de Dios. Conoce íntimamente la misericordia de Dios, reconociéndola en su lamento: sabía que eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Jonás 4:2. Sin embargo, esta misma misericordia se convierte en la fuente de la agitación de Jonás. ¿Cómo puede un Dios de justicia extender tal gracia a un pueblo tan malvado como los ninivitas? La lucha de Jonás no es con la tarea en sí, sino con las implicaciones de la compasión de Dios. Esta tensión entre la misericordia divina y la justicia humana resuena profundamente entre los creyentes de hoy. ¿Con qué frecuencia nos encontramos luchando con las mismas preguntas que enfrentó Jonás? ¿Cómo reconciliamos la inclusión radical del amor de Dios con nuestras propias nociones de justicia y retribución? La historia de Jonás nos obliga a afrontar estas preguntas y a examinar las formas en que nuestras ideas preconcebidas sobre la justicia pueden limitar nuestra capacidad de abrazar plenamente la misericordia de Dios. La renuencia de Jonás a alinear su corazón con el de Dios revela una verdad universal sobre la condición humana. Somos rápidos en aceptar la misericordia para nosotros mismos, pero lentos en extenderla a los demás, particularmente a aquellos que consideramos indignos. Esta hipocresía, aunque incómoda de reconocer, es un tema recurrente en las Escrituras. Jesús lo aborda directamente en la parábola del siervo despiadado que, después de haber sido perdonado de una gran deuda, se niega a perdonar a un consiervo que tiene una deuda mucho menor. Mateo 18. 21-35. La historia de Jonás, como esta parábola, nos invita a reflexionar en nuestro propio corazón y a preguntarnos si realmente estamos viviendo la gracia que hemos recibido. Abrazar plenamente la misericordia de Dios es dejar de lado nuestra propia comprensión limitada de la justicia. Esto requiere humildad, la voluntad de reconocer que los caminos de Dios son más elevados que los nuestros. Isaías 55, 8-9. La lucha de Jonás es un recordatorio de que alinear nuestros corazones con los de Dios no es un proceso pasivo, sino un viaje activo y a menudo doloroso.
Implica renunciar a nuestro orgullo, confrontar nuestros prejuicios y permitir que Dios transforme nuestras perspectivas. La verdad transformadora de la historia de Jonás radica en su capacidad de revelar los lugares ocultos de resistencia dentro de nosotros. La desobediencia exterior de Jonás es un reflejo de una rebelión interior, una negativa a aceptar la plenitud del carácter de Dios. Esta lucha interna es una que comparten muchos creyentes, incluso si se manifiesta de diferentes maneras. ¿Con qué frecuencia resistimos el llamado de Dios porque desafía nuestra comodidad o confronta nuestros prejuicios? ¿Con qué frecuencia, como Jonás, nos aferramos a una visión estrecha de la justicia en lugar de abrazar la naturaleza expansiva de la misericordia divina? La redención en la historia de Jonás no se encuentra en el cumplimiento de su tarea sino en el potencial de transformación dentro de él. Si bien la narrativa deja sin resolver la respuesta final de Jonás, esta ambigüedad invita a los lectores a continuar el viaje de autoexamen. Es un recordatorio de que la redención no es un evento único, sino un proceso continuo, que requiere que alineemos continuamente nuestro corazón con el de Dios. La mala interpretación de la historia de Jonás como una mera lección de obediencia pasa por alto el poder redentor de su mensaje más profundo. La obediencia, aunque importante, no es el objetivo final, es un medio para un propósito mayor. La historia de Jonás llama a los creyentes a ir más allá del cumplimiento y buscar un corazón que refleje el amor y la compasión de Dios. Esta alineación no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un viaje de fe que dura toda la vida, uno que implica luchar con verdades difíciles y permitir que Dios nos refine. La complejidad de la historia de Jonás también resalta la importancia de abordar las Escrituras a un nivel más profundo. La palabra de Dios no es una colección de simples lecciones morales sino una revelación viva y dinámica de su carácter. Para comprender plenamente sus mensajes, debemos estar dispuestos a mirar más allá de la superficie y buscar las verdades ocultas en nuestro interior. Esto requiere paciencia, humildad y un corazón abierto a la transformación. La lucha de Jonás con la misericordia de Dios es un reflejo de la tensión más amplia entre la comprensión humana y la voluntad divina. Es una tensión que nos invita a confiar en el plan de Dios, incluso cuando desafía nuestras suposiciones. Esta confianza no es una fe ciega, sino una confianza en la bondad de Dios y en su capacidad para obrar todas las cosas para bien, Romanos 8:28. La historia de Jonás nos recuerda que incluso en nuestras resistencias y luchas, los propósitos de Dios prevalecerán. La redención que se ofrece en la historia de Jonás no es solo para Nínive sino para el mismo Jonás y, por extensión, para todos los que leen y reflexionan sobre su viaje. Es una redención que nos invita a dejar de lado nuestros miedos, prejuicios y perspectivas limitadas y abrazar la plenitud del amor de Dios. Este es el poder transformador de la historia, no solo nos desafía a examinar nuestros propios corazones sino que también nos inspira a crecer en nuestra comprensión de la misericordia de Dios. Al considerar el mensaje más amplio y profundo de la historia de Jonás, recordamos que la palabra de Dios es una fuente de sabiduría, llena de capas de significado esperando ser descubiertas. El viaje de Jonás, aunque marcado por resistencia y lucha, en última instancia apunta al poder redentor de alinear nuestros corazones con los de Dios. Es una historia que nos llama a ir más allá de las malas interpretaciones, a buscar las verdades ocultas en nuestro interior y a abrazar el misterio y la majestuosidad del plan de Dios. La historia de Jonás no es solo una advertencia, sino una invitación, un llamado a alinear nuestros corazones con el corazón de Dios.
Nos desafía a abrazar su misericordia, incluso cuando desafía nuestro entendimiento, y a confiar en su plan, incluso cuando entra en conflicto con el nuestro. Es una historia que continúa hablando a los creyentes de hoy, ofreciendo un recordatorio eterno del poder transformador del amor de Dios y el potencial redentor dentro de cada uno de nosotros. La historia de Jonás no es simplemente la historia de un hombre y un pez, es una exploración profunda de la misericordia de Dios, el prejuicio humano y el misterio del propósito divino. Nos desafía a examinar nuestro propio corazón, a confrontar las formas en que resistimos los planes de Dios y a abrazar un amor que trasciende nuestro entendimiento. Mientras reflexiona sobre esta historia, pregúntese, ¿cómo he malinterpretado la palabra de Dios en mi propia vida? ¿Dónde he resistido su misericordia y cómo puedo alinear mi corazón con el suyo? Recuerde, la Biblia no es solo un libro de historias, es una palabra viva que nos invita a crecer, a cuestionarnos y a acercarnos más al Creador. Esta historia, tan a menudo mal entendida, contiene una poderosa lección para quienes estén dispuestos a mirar más profundamente. Que te inspire a buscar las verdades ocultas de las Escrituras y a vivir el amor ilimitado de Dios en tu propia vida.